Buenas tardes, buenos días a todos y todas. Aquí estamos en Mística TV, una vez más, en la oportunidad de hoy con un programa especial, una entrevista que vamos a tener, un diálogo con un invitado como Santiago Llaudat, un compañero que viene de la Universidad Nacional de La Plata. Esta tarde Santiago va a estar participando en una actividad en la Universidad Nacional de Rosario, en referencia al Papa Francisco, una actividad denominada Encuentro por Francisco, Fraternidad de los Pueblos, Desarrollo Integral y Cuidado de la Casa Común. Estamos coorganizando esta actividad en la Universidad Nacional de Rosario y aprovechando esta visita de Santiago a la ciudad, es que nos parecía interesante conversar con él en el estudio de Mística TV para compartir principalmente dos cuestiones que él trabaja con mucha intensidad y mucho énfasis, sobre todo este último tiempo. Un tema principal que es el que mencionaba recién, referido al legado y a todo el desarrollo que ha tenido el Papa Francisco a lo largo de su papado. Y también vamos a conversar en una segunda parte del programa de hoy en referencia a lo que es las políticas de ciencia, tecnología en Argentina y el cientificidio que se está dando en nuestro país a partir de la destrucción y del ajuste estructural que está llevando adelante el gobierno nacional liderado por Javier Milei. Entonces, con esta organización lo presento primero a Santiago y luego a quien nos va a acompañar también en esta primera parte del diálogo. Santiago Llaudat, así se llama, es filósofo, profesor titular en la Universidad Nacional de La Plata. Es autor de numerosos trabajos académicos, de divulgación también. Tiene trabajos en podcast, por ejemplo, que son muy seguidos. Ideas en Jaque, se llama ese podcast. Bueno, Santiago también publica artículos en distintos medios de comunicación nacional y hoy va a participar, como decía, en esta actividad, entre otras, de una agenda bastante cargada que tiene en Rosario. Buenas tardes, Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Presento también a mi compañero para esta primera parte, que es Agustín Di Girolamo. Él es abogado también, compañero del espacio aquí en ¿Qué te pasa? En QTP, y viene también desarrollando junto a otros compañeros y compañeras. Ha tenido también programas acá y lo sigue teniendo, pero sobre todo lo que nos interesaba, un grupo de estudio, un grupo de discusión también en torno al cristianismo, su legado histórico y también su actualización en los últimos años a través del trabajo del Papa Francisco. Por eso nos parecía muy atinada también su presencia para conversar con Santiago. Hola Agustín, ¿cómo estás? Hola Marce, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Hola Santiago. Hola Agustín. ¿Cómo va? Agus, te dejo un poquito más de cancha a vos. Bueno, primero qué bueno que se abran estos espacios también de debate, de conversación y de intercambio sobre Francisco, ¿no? Tratando de ya hacernos un poco cargo de lo que históricamente representa para nuestro país, para el pensamiento latinoamericano en general, todo lo que nos ha dejado Francisco, ya habiendo partido y habiendo tenido un papado muy especial, muy importante para nosotros. Así que, yo tenía algunas ideas, más que nada, Santi, para preguntarte, para ver tus puntos de vista, para tratar de generar algún tipo de intercambio. Y hay muchas cosas que son particulares. Primero, lo que tiene que ver con la formación, ¿no? Religiosa de Francisco dentro de la Compañía de Jesús, con los jesuitas. Y como primer punto, como primer disparador, como para arrancar desde ese lugar, a mí siempre me sorprendió, o también por haber escuchado, escuché un sacerdote, un cura que está en Funes, cuando daba la homilía, que hablaba de un Francisco en su época de sacerdote, aún todavía no siendo ordenado obispo ni cardenal, y dando clases. Una persona de una formación doctrinal muy firme, muy férrea, y un poco en su posición no tan cercano a esta cuestión pastoral, esta opción preferencial por los pobres. En tu conocimiento y demás, ¿cómo ves que se dio ese acercamiento de su persona y ese por ahí cambio de perspectiva hacia esos sectores populares y a comenzar a recorrer un camino de una evangelización mucho más cercana a las nociones como por ejemplo de pueblo? Mira, Francisco abreva en múltiples fuentes, ¿no? Indudablemente, vos lo dijiste, la influencia jesuítica está en él porque, pertenece a la orden de los jesuitas. Entonces hay algunos conceptos que él trabaja, como el de discernimiento,
que para quienes no provengan de una tradición teológica o de formación teológica, por ahí se interpreta como reflexión o ¿no? un concepto más, pero no, es un concepto central en Francisco y proviene de los jesuitas, ¿no? Y de esta idea de los ejercicios espirituales y discernir en situación, digamos, qué hacer frente a determinadas circunstancias y qué espera Dios también que hagamos en ese momento. Bueno, hay elementos ahí que provienen de esa formación que bien describías vos, ¿no? Incluso hay una frase que él retoma de San Ignacio de Loyola, que es esta frase de encontrar a Dios en todas las cosas, ¿no? Que tiene que ver con una espiritualidad cotidiana, no una espiritualidad reservada en el momento del templo o en el lugar de la oración, sino presente en todas las cosas. Entonces, efectivamente, esto que vos señalás, de que Francisco es un jesuita y tiene esa impronta, uno lo va a encontrar a lo largo de toda su vida y en todos sus textos. Luego él, en su etapa formativa, él ya toma contacto con la teología del pueblo. ¿Bien? No sé si es un acercamiento posterior al concepto, ¿no? Porque él, de hecho, en su biografía, él habla mucho y muy bien, en particular del padre Fiorito, como su gran referente en materia de teología del pueblo, ¿no? En otros lugares habla de Amelia Podetti, habla de Scanone, es decir, referentes de esta corriente teológica. Pero él dice que su gran referente es el padre Fiorito, de quien, a propósito, estando en el Vaticano, edita las obras completas. Si hoy uno puede acceder a las obras completas del padre Fiorito a través de la publicación del Vaticano que él mismo impulsó. Es decir, que hay un reconocimiento ahí, post-mortem, a la obra de esta figura, que en general, la corriente esta a la cual estamos haciendo referencia, es una corriente dentro de la teología latinoamericana, con fuerte arraigo en la Argentina, ¿no? Y como bien decías vos, hace énfasis en la noción de pueblo, ¿no? Frente a una teología más anclada en una mirada marxista de la sociedad, en la categoría de clase y en la lucha de clases, la noción de pueblo va a incorporar más bien la dimensión histórica y cultural en la constitución de un pueblo, ¿no? En su devenir como pueblo, ¿no? Como comunidad. Eso está presente en Francisco, evidentemente ya en su etapa formativa, porque él hace alusión a eso, ¿no? En la figura de este padre formador para él, de quien dice palabras muy, muy elogiosas, ¿no? Ahora bien, tu pregunta tiene que ver más con un acercamiento, si querés, práctico, ¿no? Es decir, cuando él deja un poco... Desde la pastoral. Exactamente, cuando esto pasa a ser un aspecto doctrinario y comienza a ser un aspecto pastoral. Sinceramente no lo sé. Puedo decir que hay textos de él y acciones de él, de la cual hay constancia, porque hay videos, ya de los años 90, sobre todo cuando se empieza a evidenciar la crisis de lo que fue el modelo de convertibilidad, ¿no? Hacia fines de los 90, donde ya es el Francisco que conocemos después. Es decir, ahí uno ya encuentra una mención muy explícita a la opción por los pobres, que la opción por los pobres, hay que decirlo, es parte ya de la doctrina de la teología latinoamericana desde Medellín 68 en adelante, ¿no? Si aparece en Puebla, Puebla es un documento, ¿no? El documento de Aparecida, Santo Domingo, siempre se va a plantear la cuestión de la opción preferencial como una categoría que es teológica y que es pastoral, ¿no? Entonces yo no sé en qué momento se produce, si es que se produce ese cambio, no lo tengo tan claro. Ahora, a fines de los 90 por lo menos ya está muy claro su acercamiento a la problemática social, ¿no? Eso puedo dar fe porque he visto videos de época y él aparece ya siendo Bergoglio, el mismo que aparece más adelante como Francisco, ¿no? Así que bueno, creo que ese sería un poco... hay una discusión que apareciera entre quienes se están acercando o nos estamos acercando tardíamente a Francisco, en decir, bueno, ¿cuándo aparece Francisco? ¿No? Aparece algo de eso. Si aparece después de Aparecida 2008, que es el documento de la CELAM, de la quinta conferencia de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, algunos dicen ahí Francisco descubre América Latina, otros van a decir, no, Francisco se destapa cuando llega al papado. O sea, hay como distintas hipótesis. Francisco aparece en el 2001, hay como distintas hipótesis. De mi estudio de la obra de él, yo estudié fundamentalmente la obra escrita, ¿bien? Y por supuesto, algunos videos más que uno busca y consulta, ¿no? Pero la obra escrita la estudié bastante sistemáticamente. Hay textos de los 80, por ejemplo, de él, sobre la esperanza, que hay una continuidad muy clara con sus preocupaciones en torno a la esperanza que aparecen hasta su último texto, que es la autobiografía, que se llama Esperanza. Y ahí tenés 40 años en el medio de historia. Entonces hay algunas constantes muy claras, muy claras. Yo no sé si, por supuesto habrá habido cambios, ¿no? Giros, momentos de mayor
presencia de un elemento o del otro, pero también hay algunas constantes muy claras en su pensamiento. Sí, ¿y cómo ha sido en esta lógica de pastoral, digamos, desde su labor episcopal, ya con el orden cardenalicio siendo el obispo primado de la Argentina, su relación con el poder político, con el poder terrenal, digamos, él cumpliendo una función de jerarquía dentro de la curia de la Iglesia, participando activamente dentro de la estructura pastoral local, porque eso se ha ido dando, digamos, a lo largo de su ejercicio, de su labor episcopal, ese cambio por ahí de relación también con los gobiernos. A eso me refiero concretamente. ¿Cómo lo ves eso? Su relación, por ejemplo, con la estructura, con el funcionamiento peronista, con los líderes del peronismo, con Cristina, esa situación de ir y de venir. Mira, sinceramente también no son temas que yo haya profundizado, ¿bien? Hay, como te digo, estudié sobre todo la obra escrita de él. Hay unos textos de esos años, sobre todo La Nación por Construir, que es un librito que él saca lo saca la Pastoral Social de Buenos Aires en el 2005, reuniendo escritos de él entre el 2001 y el 2005, ¿no? Ese texto es muy interesante para ver el pensamiento de Francisco en una etapa, ¿no?, central, donde estaba, bueno, Néstor en el gobierno, era la primera etapa del kirchnerismo. Y después tenemos otro texto, también muy significativo, que es del 2009, que se llama Nosotros como ciudadanos, nosotros como pueblo. Ahí ya aparecen los 4 principios que aparecen luego en sus encíclicas, ya están planteados, ¿no? El todo es superior a la parte, bueno, los que todos conocen. Ya aparecen planteados ahí. Ya aparece una mirada absolutamente comprometida con la cuestión social. Aparece una mirada muy clara de reivindicación de lo nacional en el marco de una concepción poliédrica, como luego le va a llamar, del mundo, ¿no? Donde lo nacional tiene que ver con el despliegue también de una cultura específica dentro de un contexto donde se valoran las distintas culturas. Aparece una mirada muy crítica hacia la mala política, ¿no? En La Nación por Construir es muy claro esto. Y la necesidad de refundar la Argentina sobre nuevas bases. Yo lo que veo más bien es que son continuidades, ¿no? Después, evidentemente, por lo menos en cierta etapa del gobierno de Cristina, hubo un desencuentro, ¿no?, entre la Iglesia Católica y el gobierno de Cristina. Sinceramente no sé ahí quién tiene la responsabilidad de ese desencuentro, ¿no? Quizás sean parte de muchos desencuentros que se fueron dando a partir de cierto momento del proceso político que contribuyeron más bien a debilitar ese proceso político, ¿no? Pero no tengo muy en claro quién tiene esas responsabilidades, ¿no? Y tampoco sé si es momento de buscarlas. Pero evidentemente existió, ¿no? Sobre todo en torno a, por ejemplo, discusiones sobre el matrimonio igualitario. De todos modos, sobre esos debates hay que entender, o por lo menos yo lo entiendo así. También se dio con el debate del aborto. En su momento hay cuestiones, tuvo el chisporroteo con el ministro de Salud, Ginés González García. Tal cual. Hay cuestiones que no hay que esperar peras del olmo, digámoslo así, ¿no? Entonces, querer buscar el pelo en la leche para hacer la diferencia, y la vas a encontrar, porque seguramente haya diferencia. Y seguramente haya diferencia entre Marcelo y yo, Agustín y yo, y entre ustedes también. El tema es que hay una lógica política, que es la de buscar la diferencia, que muchas veces nos fragmenta. Y Francisco, por lo menos en sus textos, y creo que en su papado fue coherente con eso, más bien va a buscar los elementos de unidad, ¿no? Si son esos por eso la unidad superior al conflicto también, entre otras cosas, ¿no? Tiene muchas interpretaciones eso, pero tiene que ver también con eso. Entonces, hay algo del posicionamiento de la Iglesia en esos temas que hay que entenderlo como, por supuesto, producto de toda una historia, de una tradición, de un posicionamiento hasta de base teológica muy profundo, que él como figura máxima de la Iglesia va a responder a esa tradición y a lo que un poco esperan los fieles de la Iglesia de sus autoridades en relación a ese debate, ¿no? Entonces yo no espero, sinceramente, no espero otra cosa en relación con esas cuestiones. Sí espero que si la Iglesia va a decir que su doctrina es la opción preferencial por los pobres, sea coherente con eso. Y me voy a enojar con la Iglesia cuando no es coherente con eso. Ahora, si la Iglesia se opone a cuestiones vinculadas a cosas que yo sé que se va a oponer de antemano, ¿y qué estoy esperando? ¿No? Porque creo que también eso tiene que ver con lo que nos ha venido pasando como movimiento nacional, que nos hemos fragmentado tanto y encontrado diferencias en tantas cosas y buscado la perfección no sé dónde, y hay varas que aparecen, hay referentes que casi tienen el peronómetro o la vara de la verdad y juzgan, y
creo que hay que barrer con todo eso, ¿no? Y volver a, más bien, focalizar lo que tengo para aprender de ese otro. Y ese otro, en este caso, sobre el cual estamos hablando, es la iglesia, pero seguramente haya otros sobre los cuales aprender, ¿no? Porque hemos generado distancias. Hemos generado distancias con, por ejemplo, el empresariado argentino, con el cual prácticamente hemos perdido los diálogos. Hemos generado distancias con, ni hablar, las Fuerzas Armadas, con la cual, ¿no? Históricamente base del movimiento nacional, hoy no tenemos diálogo. Hemos generado distancias con la Iglesia. Hoy se está, creo, recomponiendo a través de Francisco, pero el mérito de recomponer ese diálogo entre el movimiento nacional y Iglesia provino de la Iglesia y de Francisco. Y me permito un paréntesis ahí con todo un fenómeno de época que tiene que ver con el crecimiento del evangelismo. Por supuesto. También que bueno, de hecho Javier Milei estuvo en el Chaco hace algunas semanas inaugurando ese templo evangelista. Creo que es un fenómeno que también trasciende a la Iglesia y a las fuerzas políticas de nuestro país, ¿no? Y hay que ir a buscar el diálogo, ¿eh? Uh-huh. Hay que ir a escuchar qué tienen para decir. Francisco también nos invita a eso. Cuando él está hablando de la cultura del encuentro, es decir, y el apostolado de la escucha, es decir, escuchemos qué tiene para decir. Capaz que tenga algo para decir de lo cual podamos aprender como movimiento nacional. Lo peor que podemos hacer es decir evangelismo como un bloque homogéneo, uh-huh, y regalárselo a esta derecha libertaria, criminal que nos gobierna, y regalar toda esa gran porción de la población argentina que conforma el gran entramado de religiones protestantes, ¿no? Uh-huh. Hay que ir ahí. Hay que salir de los lugares de comodidad, ver qué tienen para decir. Seguramente haya posiciones más cercanas a los libertarios, pero también debe haber muchas posiciones más cercanas a las de un movimiento nacional. Si ustedes se fijan en la labor que tienen muchas de estas iglesias en los territorios más devastados, de los barrios más marginales, van a ver que son unidades de recomposición del tejido social muchas veces. Muchas veces es el único ámbito de encuentro comunitario. Y se ve mucho en las cárceles. Bueno. El trabajo que hacen en cárceles, bueno, en nuestra ciudad se ve muchísimo, ¿no? Con trabajos educativos, sociales, culturales que hacen en pabellones. Tal cual. Específicos. Entonces no se trata de trasvestirse y dejar de ser lo que uno es para una especie de camaleón, ¿viste? Claro. No, vos tenés que tener tu identidad política, tenés tu pensamiento. El diálogo es un diálogo de posturas y vale el intercambio, ¿no? Ahora, lo que no podemos volver a hacer, que creo que ha sido una tónica de la última década, por lo menos, del movimiento nacional, es esto de etiquetar, excluir, separar, fragmentar, que nos ha llevado a este cuadro de situación en el que estamos, de extrema debilidad. Nunca el movimiento nacional en toda su historia tuvo en el piso histórico que está en este momento, por ejemplo, de caudal electoral. Nunca. Estamos en el piso histórico. Nunca tuvimos tan pocas gobernaciones. Entonces, si no atendemos a esto, y creo que Francisco tiene muchas claves para salir del atolladero en el que estamos. Por empezar, Francisco es una puerta, es una llave que nos permite abrir muchas puertas. Yo lo digo así. Es una llave que nos permite abrir muchas puertas. En un momento en que al peronismo se le han cerrado muchas puertas, un gran triunfo de la derecha ha sido aislarnos de la sociedad, ¿no? Transformarnos en la casta, y perdimos arraigo en distintos sectores de la sociedad. Francisco es una puerta, es una llave que te permite abrir esas puertas y decir, che, hagamos algo en torno a Francisco, ¿no? Es un punto de encuentro. Entonces creo que tiene una gran potencia en ese sentido la figura de Francisco. Por si recién mencionabas la cuestión del diálogo, la cercanía, cómo llegar a esos sectores. Y bueno, es un tema que Francisco sobre el cual ha abrevado mucho en sus textos, pero que también, yo creo, no sé si vos lo ves también así, responde, digamos, a una lógica de una iglesia en salida a partir del Concilio Vaticano II y de los papas posconciliares. Vos recién decías, no se trata de trasvestirse, digamos, de convertirse en algo que uno no es, para lo cual es necesaria seguramente la formación, porque uno tiene que estar, digamos, cuando uno sale a intercambiar y a generar diálogo, lo hace necesariamente desde un lugar. Y me parece que ahí aparece la figura de Benedicto XVI como un papa de un perfil teológico, que viene después de Juan Pablo II, con un papa que genera esa apertura, el papa con un papado muy largo, con muchas visitas a muchos países, y a lo que después Francisco va a denominar seguramente, en cierto modo, las periferias existenciales, y un Francisco que yo creo que desde una lógica de cercanía, me acuerdo, no recuerdo bien en qué encíclica lo dice, pero él habla de
limpiarse los pies antes de entrar en la tierra sagrada del otro, esa lógica de respetar el espacio del otro y entrar al diálogo con esa actitud, es decir, con la formación, con la apertura y también con el respeto de la tierra sagrada del otro. Yo veo una línea de continuidad, digamos, en los papas postconciliares que es muy interesante y no sé si la compartís, si la ves, digamos, yo veo que Francisco, desde su mirada de la teología del pueblo y desde un pensamiento latinoamericano, es un poco lo que le ofrece a la Iglesia Universal, esta lógica de cercanía, de ese mensaje tan claramente establecido en la doctrina, plasmado en la doctrina social de la Iglesia, también obra de Ratzinger, con la cercanía que representó el papado de Juan Pablo II, lo lleva a lo micro, digamos, lo lleva al uno a uno. Sí, hay continuidad y hay ruptura, ¿no? Ajá. Si no, no estaríamos hablando de Francisco. Es decir, cuando murió Benedicto XVI, la verdad es que no sé si ustedes hicieron algún programa al respecto, pero no se hizo. Y Juan Pablo II fue evidentemente un papa muy popular, pero no tuvo la impronta que tuvo Francisco. Es decir, hay una continuidad, efectivamente. Estamos todavía, el mismo Francisco lo dijo, dentro del Concilio Vaticano II, decía, estamos cumpliendo todavía con esas reformas. Cuando se le preguntó a él si iba a haber un Concilio Vaticano III, dijo, no hace falta si todavía no terminamos de aplicar el segundo, ¿no? Entonces, hay que escribirlo efectivamente en esa discusión. De hecho, gran parte de la discusión interna de la Iglesia con los sectores más conservadores tiene que ver todavía con cuestiones vinculadas al Concilio Vaticano II, que no están resueltas en el seno de la Iglesia y que Francisco tuvo siempre hackeado por ese sector conservador, ¿no? Y con el cual él va políticamente siempre a tener que ir negociando, pero que al mismo tiempo le marca de modo muy claro y contundente los puntos sobre las IES, ¿no? Y le da la discusión a fondo. Digo, es muy interesante para aprender también cómo un líder político o un referente puede dar la discusión a fondo y no todo tiene que ser la ambigüedad y la cosa acomodaticia. Si uno ve, por ejemplo, textos como Gaudete et Exsultate, que es un texto no muy estudiado de él para quienes no sean de la Iglesia, pero es un texto para mí fundamental, él va a discutir directa y abiertamente con todo el sector conservador de la Iglesia, teológicamente y filosóficamente, pero con una altura y una dureza muy fuerte, ¿no? Entonces, como modelo de conducción política me parece muy interesante, porque él al mismo tiempo que busca contener, orienta. No es solamente la contención por la contención misma, ¿no? Porque se te licúa. ¿Cuál es tu proyecto? Él tiene un proyecto muy claro, él asume. Al poco tiempo sale una encíclica que había quedado a medio hacer por Benedicto, que es Lumen Fidei, y a fin de año sale la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, ¿no? 2013, que es el programa de su pontificado. Ahí está su programa, ¿bien? Y es un programa que él va a cumplir. Entonces uno ve ahí un proyecto claro. Esto es importante también lecciones para la conducción política, digamos, versión siglo XXI. Si vas a asumir un lugar de poder, tenés que saber qué vas a hacer. Y Francisco lo sabía. Si ese texto, primero que ya es reversiones de textos que ya había escrito antes, ¿no? Pero además lo que importa es la claridad de las ideas, de hacia dónde ir. Y él va a sostener esa meta en sus 12, 13 años de pontificado, ¿no? Y de hecho sus sucesivos textos van a ser profundizaciones sobre aspectos que ya están planteados en Evangelii Gaudium. O sea, ese texto es un poco el programa del pontificado, ¿no? Y uno ve rupturas también, ¿no? Porque yo te puedo dar algunos ejemplos. La actitud de Francisco frente a un hecho como el genocidio que se está aplicando en Gaza es una actitud totalmente rupturista. Porque él se posiciona muy fuerte ahí, muy fuerte. Vos acordate que en el papado de Juan Pablo tuviste la invasión de Irak y no hubo una condena semejante. Eran llamados a la paz, en abstracto. Acá Francisco, el tipo dice, yo llamo todas las semanas al padre en Gaza, el mismo que bombardearon la semana pasada, ¿no? Y de hecho, la última misa que él da, en vida, hace referencia a Gaza y a los pobres de Gaza que están sufriendo el genocidio, ¿no? Entonces, hay posicionamientos de él muy osados, ¿no? Muy osados. Y él lo escribe eso, él tiene conciencia de lo que hace, no son cuestiones que le brotan del corazón solamente que lo hace, ¿no? De hecho, su última encíclica es sobre el corazón, para él tiene una centralidad filosófica y teológica muy importante del corazón, ¿no? Pero él además es heredero de un testimonialismo latinoamericano, ¿no? La idea de que hay que poner el cuerpo
y que con el cuerpo se transmiten las ideas. Vos fíjate que él asume el papado en 2013 y lo primero que hace es una acción, ¿no? Y acá uno puede llevar las diferencias con León XIV, que por supuesto hay elementos de continuidad, pero no es Francisco. La primera acción que él hace, ¿cuál es? La ropa y los ornamentos del poder, ¿no? Eso es una acción totalmente consciente, sabiendo lo que significaba y el mensaje que quería dar. Sí, hay mucha inteligencia en Francisco en el manejo de los símbolos, ¿no? Muchísima. Fíjate que es lo que además el común de la gente retiene. No, mirá, el Papa que no usa, ¿no? O que se mudó a la casa. Y al día siguiente va a Lampedusa. Lampedusa, que es la isla del sur de Italia, donde llegan los migrantes africanos, ahogados, que llegan escapando y que son reprimidos y apresados. Lo primero que hace es ir a Lampedusa, ¿no? Y la vivienda papal y qué sé yo. Entonces, es el Papa de los gestos, pero gestos que son particulares con enseñanzas universales. ¿A quién nos remite esto, por supuesto? A Jesús. Jesús es esto, la parábola es esto, ¿no? Las situaciones que él va viviendo son casos particulares con enseñanzas universales, ¿no? Entonces, Francisco tiene mucha inteligencia en manejar ese símbolo, ¿no? Y esa complejidad simbólica. Por eso realmente es un fuera de serie. Para mí es un fuera de serie. Y es quien mejor interpreta, desde nuestro punto de vista, el Concilio Vaticano II, haciendo una interpretación latinoamericana y de las periferias del Concilio Vaticano II, ¿no? Porque, como ustedes saben, el Concilio Vaticano II fue recepcionado en América Latina con Medellín 68 y con toda la tradición de discusión que abre la teología latinoamericana. Y es inevitable inscribir a Francisco en esa tradición. Es decir, él abreva en eso, se forma con esos mentores de esas discusiones, ¿no? Entonces él es heredero de un pensamiento que se plantea desde la periferia, que va a ser su lema, recuerden, ¿no? De la periferia al centro, de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, es heredero de una larga tradición, ¿no? De pensamiento latinoamericano, periférica, que la lleva al centro del mundo, ni más ni menos que a Roma, al Vaticano, y alcanza un estatus universal. Por eso hay una cosa que dice Grabois que yo comparto, ¿no? Que Francisco fue el argentino más importante de la historia. Y uno que tiene el corazón ahí que le tira Perón, bueno, y es verdad, pero lo cierto es que Francisco es universal. Claro. Sí. O sea, que Francisco sea leído en Filipinas, sea estudiado en Roma y sea influyente en toda América Latina, realmente habla de una universalidad de su pensamiento, en una época en que el pensamiento está en una crisis, por lo menos en el mundo occidental, donde no aparece en perspectiva. Los autores más leídos que todos conocemos, porque son los bestsellers, no ofrecen perspectiva. Son autores que diagnostican, ¿no? Un Byung-Chul Han, un Harari, los autores que están de moda, ¿no? En el occidente. ¿Qué perspectiva ofrecen? ¿No? Es la crisis del humanismo, la crisis del proyecto occidental. Entonces confunden su crisis civilizatoria, que es la crisis de esta modernidad eurocentrada, con la crisis de la humanidad. Y Francisco desde la periferia dice, che, miren, hay un humanismo que viene surgiendo de las periferias, que enriquece la mirada humanista, que es más universal, que incluye el diálogo intercultural, el poliedro, que incluye la naturaleza, que incluye, ¿no? Y que incluye el corazón, además de la razón. Entonces, Francisco es universal. Para mí es, en este momento, además de ser la puerta, la llave que nos permite abrir muchas puertas, es el tipo que nos da un horizonte. En una época donde a nivel global hay una puja cada vez más descarnada entre un proyecto deshumanizador de una élite global voraz, ¿no? De un capitalismo totalmente desenfrenado. Y enfrente a esto no hay mucho. Hay multipolaridad, lo que ustedes quieran. Pero en términos de proyectos civilizatorios no hay mucho. Hay nacionalismos que emergen, pero están muy vinculados a proyectos de desarrollo capitalista de sus países. O por lo menos visto de América Latina, ¿no? Bien, pienso. Pero el único que ofrece una perspectiva de volver a hablar de un proyecto de humanidad, de llevar hacia adelante la cosa, de hacer un diagnóstico completo de la situación, de ofrecer perspectivas situadas pero también universales, es Francisco. Por eso hay que leer a Francisco, gente. Sí, y lo hace, o inicia eso, como vos decías, ¿no? Con Evangelii Gaudium, una encíclica programática justamente poniendo como título ese, ¿no? La alegría del Evangelio. En contra, dice, recuerdo en esa encíclica, en contra de ese pesimismo estéril. Esa lógica de
de diagnosticar permanentemente cuáles son los problemas, cuáles son las grandes crisis, sin dar una perspectiva, como decías, te lleva necesariamente al pesimismo, te lleva a encerrarte en vos mismo, te lleva a descreer, digamos, de la humanidad, te va encerrando cada vez en vos mismo. Primero en claustros y después directamente sos vos frente a la nada misma. Entonces, eso genera una crisis de pesimismo y una crisis de esperanza en los pueblos, que claro, ya cuando llega al centro, evidentemente, claro, la lógica de transformación tiene que ser desde la periferia hacia el centro. Tal cual. Y fíjate una cosa, él ofrece, en Evangelii Gaudium tenés un diagnóstico muy claro, ¿no? Él dice, estamos viviendo una crisis antropológica que es resultado de la negación de la primacía del ser humano. Este es el diagnóstico de base para mí en Francisco, ¿no? Una crisis antropológica que se sigue de la negación de la primacía del ser humano. ¿Quién niega la primacía del ser humano? Dos elementos, que están en Evangelii Gaudium y en Laudato Si, ¿no? Laudato Si 2015, la encíclica ambiental. El primer elemento es el fetichismo del dinero, la dictadura de la economía, y de mil maneras más lo va a nombrar, pero siempre alude a lo mismo, ¿no? Al paradigma economicista. De hecho, hace menciones muy explícitas al modelo librecambista, a la autonomía de los mercados, o sea, le pega muy duro ahí y diagnostica que el primer gran enemigo del humano es esta centralidad puesta en el dinero, ¿no? El dios dinero. Y el segundo elemento que niega la primacía del ser humano es lo que voy a llamar el paradigma tecnocrático, ¿no? En Laudato Si, que es este endiosamiento de la tecnología, creer que la tecnología puede superar los límites del hombre, ¿no? Fíjense que en el paradigma transhumanista se nos dice que a través de la tecnología superaremos la muerte, ¿no? Está esa fantasía en las élites globales frente a la catástrofe que se avecina. Entonces, la tecnología y el dinero coinciden, fíjense, con los dos elementos que caracterizan al capital concentrado global, que es digital financiero. Las 7 corporaciones más grandes del mundo, ¿no? De las 10 más grandes, 7 son corporaciones digital financieras. Son los dos que están desplazando al ser humano. Entonces Francisco lo que hace es poner al ser humano en el centro. Entonces cuando va a hablar de naturaleza, él no va a quitar la centralidad del ser humano, va a decir, el daño lo hicimos nosotros y la responsabilidad de recuperarla es nuestra. Va a discutir con las vertientes animalistas, ¿no? Esta cosa medio ingenua, que se preocupa más por el caballo que por el cartonero, ¿no? Que hay una cosa muy de clase ahí. Él va a discutir con todo eso, se hace cargo de todas las discusiones. También es un elemento de aprender de Francisco, no le esquiva el bulto a ninguna discusión. Se hace cargo de todas las discusiones y las va dando en sus textos. Por eso es tan rico. Uno puede no estar de acuerdo en algunas cosas, pero el tipo da su discusión y da su fundamento. Comentabas también, y volviendo también un poco al Evangelii Gaudium, vamos redondeando, me hace seña de que estamos justo con el tiempo, pero te quería hacer esta última pregunta. Bueno, no sé si la última después, Marce, si vos querés hacer un cierre, pero mencionabas recién esta lógica de ciertas primacías respecto de ciertos aspectos sobre otros, desarrollado por Francisco en torno a la construcción de la comunidad, creo que lo refiere en Evangelii Gaudium, que tienen una clara reminiscencia. Por ejemplo, el tiempo es superior a la parte. A mí me hace acordar a Perón en el 55 cuando dijo prefiero el tiempo y no la sangre, ¿no? Bueno, el tiempo es superior a la parte, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea y el todo es superior a la parte, ¿no? Como 4 consignas muy claras, marcando una lógica de preeminencia de la una sobre la otra, en pos de la construcción de la comunidad. Creo que como eso, como mensaje, me parece que también tiene una carga central en esto que vos decías, de intentar buscar los puntos de contacto y no hacer hincapié en las diferencias a la hora de intentar generar una comunidad, a la hora de llegar. Y creo que es transversal a todas las instituciones, políticas, sociales, culturales, etcétera. Pero bueno, que tiene una gran enseñanza que creo que sintetiza un poco parte incluso de la filosofía clásica. O sea, nos podemos ir hasta Aristóteles, quizá pensando en esta lógica, digamos, de la primacía de la realidad sobre la idea, etcétera. Pero a lo que iba es ¿qué lugar le das vos a esas 4, digamos, dimensiones que él establece como para decir, bueno, en qué posición la tenemos que poner a la hora de sentarnos a pensar algo programático, algo organizado en pos de
la búsqueda del bien común, que en definitiva es la finalidad que tiene cualquier organización. Sí. Está buena tu pregunta. Son métodos de pensamiento, de acercamiento a la realidad y de praxis, ¿no? Es decir, no son 4 principios epistemológicos para los que somos de la universidad. Son epistemológicos porque orientan la interpretación de la realidad, pero en Francisco la interpretación de la realidad es siempre una interpretación ligada a una acción, a una praxis y a una conversión, ¿no? Él siempre está llamando a la conversión. Si ustedes leen sus textos, al final en sus textos él siempre hace un llamado a la conversión, te interpela y te pregunta, ¿vos qué estás haciendo? ¿No? Esa conversión que es propia también de la tradición cristiana, ¿no? Es decir, la aparición del Cristo tiene que ver con el llamado de la conversión, el anuncio, sobre el cual él trabaja mucho, ¿no? El querigma, el anuncio, es el llamado de la conversión, conviértanse, ¿no? Encuentren el verdadero Dios y demás. Hay un llamado a la conversión, al vivir bien. En Francisco está esto permanentemente. Entonces estos métodos también son modos de orientarse en la vida, ¿no? Fíjate que son métodos. Después está el discernimiento. Es como una combinación, son estos 4 principios y el discernimiento que te permite aplicarlos. Él de hecho va a usar ejemplos al respecto, ¿no? De cómo los obispos debían discernir situaciones. Entonces él va a interpelar este libre albedrío individual, que también es muy propio de la tradición cristiana, ¿no? En definitiva, vos tenés que decidir. Yo no te voy a resolver con estos 4 principios lo que tenés que hacer. Tenés que discernir, ¿no? Por eso él también hace un llamado permanente a la vida interior, a la reflexión, ¿no? Recuperemos el espacio de la vida interior, ¿no? Esta locura en la que estamos, de imágenes, de ruidos, de informaciones, nos impiden discernir. El discernimiento requiere paz, requiere espacio, requiere soledad, requiere, ¿no? Encontrarse con uno mismo y ver, bueno, esos métodos cómo los aplico en situación, ¿no? Y esos métodos, bueno, hay mucha discusión, ¿no? De dónde provienen. Yo creo que una figura que es muy influyente en él en esos métodos, que es de las figuras más citadas en sus textos, es Romano Guardini, ¿no? Romano Guardini es un teólogo italiano-alemán de mediados del siglo XX, cuya obra fue muy influyente en el Concilio Vaticano II, y en todo un giro que hace la teología a mediados del siglo XX, que pasa de una teología más dogmática y especulativa a una teología más histórica y antropológica, ¿no? Guardini es una figura clave en eso, y él toma mucho a Guardini, que Guardini viene un poco de una tradición hegeliana de formación con la cual él discute, pero hay un elemento de la dialéctica en él permanente, ¿no? Él habla de las polaridades de lo real, ¿no? La realidad constituida por polaridades. Él le critica la idea de la síntesis. Él dice, esas polaridades nunca se sintetizan. Es decir, la realidad siempre tiene conflicto, y Francisco hereda esto. Entonces, el todo es superior a la parte, y inevitablemente uno le remite a este elemento también de la tradición hegeliana, si ustedes quieren, ¿no? El todo es superior a la parte, la unidad es superior al conflicto. Fíjense que él, en estas polaridades que también presenta, los principios son polaridades, no es que anula la polaridad, esto es muy importante, no es que la unidad anula el conflicto o el todo anula a la parte, ¿bien? Sino que el conflicto debe ser atravesado, nos dice. Muchas veces él habla sobre esto, en textos, en discursos, ¿no? El conflicto tiene que ser atravesado. Negar el conflicto no es la solución, ¿no? Quedarme en el conflicto tampoco. Atravesar el conflicto, pero buscando la paz, ¿no? La unidad, la superación de ese conflicto. Entonces, estos principios creo que se van a nutrir de distintas fuentes filosóficas. Ya están planteados claramente antes del pontificado, ¿no? En los textos anteriores ya están planteados, ya están presentes, y ya los aplican en el ejercicio de su accionar. Pero bueno, toman una relevancia por la inmediatez que tienen para ser entendidos, ¿no? Y que realmente uno puede extraer mucho de ahí, ¿no? Puede extraer muchas enseñanzas. Fíjense este otro principio tan lindo, ¿no? De la realidad superior a la idea. En una época, no sé si en esta época en particular, pero en general, digamos, cuántas veces solemos atarnos a la idea, ¿no? Y perdemos el valor de la observación de lo real. Y él, por ejemplo, ahí es heredero también de la discusión pastoral latinoamericana. Cuando ya en los años 60 y 70 se establece este método pastoral de ver, juzgar, actuar. La primacía está en el ver, en la observación de lo real. Entonces, cuando uno empieza a hilar todo esto, dice, pero Francisco está absorbiendo todos estos elementos, ¿no? Ver, juzgar, actuar, que era el método de la pastoral, es todavía hoy el método de la pastoral, tiene su primacía en el observar, la primacía de lo real. Antes que juzgar ¿no? O discernir en abstracto. No, primero observar la realidad. Y él va a decir más que observar, tocar.
y oler. Él habla mucho de esto, ¿no? Del tacto, tocar al sufriente, ¿no? Acercarse corporalmente, encontrarse con el otro. Los pastores con olor a oveja hablaba. Tal cual. Cuando le decía los obispos. Y fíjense, ahí resuena Kush. Ujú. Resuena Kush, de quien además habla en algunos textos. Porque Kush, ustedes recordarán, dice América huele, ¿no? Es el olor americano. La pulcritud europea viene a querer barrer ese rastro de lo americano, ¿no? Y él viene a reivindicar el olor, y viene a reivindicar el tacto y el encuentro con el otro. Así que es una época de encuentros, o de necesarios encuentros, y un elemento también muy místico que está en él. Esto hay que decirlo. Francisco es un tipo que, además de ser un gran político, porque es un gran político y es un gran intelectual, es un místico. Hay una mística en él. Hay una espiritualidad muy profunda. Vos le decías hace un rato lo de la tierra sagrada del prójimo. Hay otra frase que a mí me gusta de él que dice, no me acuerdo textual, pero dice encontrar la mística de Dios en el otro. O sea, siempre está esta cosa de que Dios aparece en la comunidad. Dios se hace presente cuando hay actos de amor, cuando hay actos de solidaridad, cuando hay actos de encuentro, de entrega, de servicio. Ahí se hace presente Dios. Y ese elemento es muy propio de la tradición latinoamericana también. Sí, la idea de que Dios se hace presente en la comunidad. Bueno, compañeros, nos quedaríamos conversando. Bueno, lo vamos a seguir haciendo a la tarde en la sede de la universidad. Pero bueno, por una cuestión de tiempo tenemos que dar paso a la segunda parte de este programa. Agradecemos muchísimo, Agustín, tu participación. Te dejo las palabras de cierre. Hacemos un breve corte y seguimos con la segunda parte. Bueno, no, palabras de cierre, creo que la conclusión la hizo Santiago. Yo, más que nada, bueno, creo que está buenísimo esto de la importancia de leer a Francisco. Y en realidad te la voy a dejar a vos, la pregunta final, digamos. Para quien no se ha acercado, para quien no lo ha leído, ¿por dónde conviene arrancar? Evangelii Gaudium recién hablábamos y creo que los textos en general de él son fáciles de leer en términos de que son llevaderos, incluso son un poco circulares, con lo cual vuelve reiterativamente sobre la misma idea abordándola de distintos lugares. Pero para alguien que quiera arrancar, ¿por dónde empieza? Y un poco la tríada fundamental es Evangelii Gaudium del 2013, es una exhortación apostólica. Laudato Si, que es una encíclica del 2015 ambiental. Cuando digo ambiental, no piense que es un panfleto ecologista, es una cosa muy profunda, ¿no? Con mucho diagnóstico, mucho análisis, mucha propuesta. Y Fratelli Tutti del 2020, sobre la cual no hemos hablado, pero es otro texto fundamental. Es la tríada, digamos, esencial. Luego, en segundo nivel, diría Gaudete te exultate, Dilexit Nos, que es la última encíclica del 2024. Podemos mencionar Christus Vivit, que es la de los jóvenes del 2019. Bueno, y algunos otros textos más, pero Querida Amazonía, texto para los latinoamericanos, creo que es un texto muy sentido, donde aborda la cuestión indígena en América Latina. Querida Amazonía creo que es del 2019-2020. Así que bueno, realmente hay un corpus de textos muy grande, pero bueno, esa tríada creo que es la puerta de entrada. Bueno, muchas gracias, Santiago. Queda ahí también la propuesta para continuar profundizando. Muchas gracias, Agustín. Hacemos un breve corte y seguimos. Gracias. Gracias, chau.